Hoy les voy a hablar acerca de otra rama del mormonismo. Esta vez vamos a hablar del señor Sidney Rigdon, una persona muy interesante en la historia del mormonismo, una historia que cuando él se bautizó trajo a un montón de personas a la iglesia porque él era un pastor con su propia congregación. Entonces, cuando él se bautizó se dobló la asistencia de la membresía de la iglesia. Otros dicen que Sidney Rigdon fue el que ayudó a Joseph Smith a escribir el libro de Mormón. Y de cualquier manera, cuando Sidney Rigdon se unió a la iglesia, él trajo consigo muchas doctrinas nuevas. Sidney Rigdon era un hombre muy, ¿cómo se diría? Muy calentón, con un temperamento volátil, digamos. Él dio un discurso del 4 de julio en el que sugirió que los mormones exterminaran a la gente de Missouri. Después de lo cual, el gobernador de Missouri proclamó la exterminación de los mormones. Entonces no es que los pobres fueron perseguidos, la gente de Missouri se estaba defendiendo de la proclamación de exterminación que los mismos mormones hicieron. ¿Y quién lo hizo? Sidney Rigdon. Esto, como siempre, viene del libro Divergent Paths of the Restoration. Y la iglesia, esta rama del mormonismo se llama la Iglesia de Jesucristo de los Hijos de Sion, que es una de las tantas iglesias que fundó Sidney Rigdon después de irse del mormonismo. Un asociado cercano y consejero de Joseph Smith desde marzo de 1832, Sidney Rigdon era bien conocido por la mayoría de los miembros de la iglesia. Tenía fundamentos firmes en los que basó su afirmación de que la iglesia debía nombrarlo a él guardián después de la muerte del profeta. Fue el primer consejero de la primera presidencia, el único miembro vivo de este cuerpo en ese momento. No se había escogido ningún precedente en la sucesión de líderes de la iglesia, por lo que la afirmación de Rigdon, en virtud de su posición, era relativamente válida. Pero como el registro histórico ha mostrado, pocos miembros de la iglesia lo aceptaron como líder. Brigham Young excomulgó a Rigdon en septiembre de 1844. Así que se sacó de encima la competencia, así era Brigham Young. Sin dejarse intimidar por esta confusión y rechazo por parte de muchos miembros de la iglesia, Rigdon continuó en sus afirmaciones a la dirección de la iglesia y finalmente tuvo éxito en adquirir una membresía considerable, incluyendo muchos que habían sido fieles al profeta José. Procediendo a organizar la Iglesia de Cristo, se estableció un lugar de reunión en Greencastle, Pensilvania, y posteriormente la iglesia, su prensa y la mayoría de los miembros se trasladaron a ese lugar. Originalmente la iglesia había utilizado el nombre de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero la conferencia de abril de 1845 alteró el nombre a Iglesia de Cristo, que había sido el nombre original de la iglesia establecido por José. Recordemos que la iglesia mormona tuvo 3 nombres durante la vida de José Smith. La edición del 15 de marzo de 1845 del Diario de la Iglesia de Rigdon incluye la siguiente declaración indicando claramente la posición de su iglesia. Considerando que como consecuencia del rechazo por parte de los santos de los últimos días de lo que sin duda consideramos el orden de la Iglesia y del reino de Dios y la instrucción de doctrinas y prácticas claramente contrarias a la ley de Dios y totalmente subversivas de las leyes de la tierra, abrogando el contrato matrimonial y sustituyéndolo bajo la profesa sanción del cielo, un sistema de libertinaje extremo, arrancando toda restricción legal y eminentemente calculando en su propia naturaleza para producir toda la destrucción de cada empate virtuoso y derramando desprecio sobre cada principio sagrado conteniendo las revelaciones de Dios a su creación e inevitablemente debe implicar abyecta miseria y aflicción a esa gente, sometiéndolos a la justa condenación de toda inteligencia virtuosa, ya sea en el cielo o en la tierra. Como le digo, era un poco dramático el hombre. Claro, según él, la iglesia mormona se había empezado a practicar enseñanzas que iban en contra de las leyes de Dios y de la tierra. Y está hablando claramente de la poligamia. Dice, resueltos que no tendremos comunión con la gente que se llama a sí misma la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que no podemos tener comunión con ellos a menos que se arrepientan y obedezcan los principios de la rectitud y la verdad.
resueltos que mantenemos y hacemos contender fervientemente a la fe que una vez fue entregada y que ahora lo es otra vez a los santos, la cual está contenida en la Biblia, el libro de Mormón y el libro de Convenios. Entonces él dice que la iglesia fue restaurada por José Smith, pero dejó de estar restaurada a causa del pecado de los mormones y él la está restaurando otra vez. Entonces, y él también creía en el libro de Mormón, creía en el libro de Doctrina y Convenio, creía en las revelaciones de José, pero pensaba que el tipo había caído. Bueno, y dice cosas como que la iglesia es desmoralizadora, destructiva, combina todas las peores características de la barbarie, contiene todos los elementos de la anarquía más salvaje, y si no se controla por el poder de la verdad, en última instancia extinguirá a la especie. O sea que la iglesia mormón era una especie de Thanos, ¿no? Que iba a destruir al mundo entero. De nuevo, poco dramático. Rigdon agregó al canon de las escrituras de los últimos días muchos mensajes que él presentó al mundo como revelación directa de Dios. El grupo de Rigdon comenzó a desintegrarse en el otoño de 1846 durante una conferencia en la que Rigdon aparentemente comenzó a enseñar doctrinas con las que muchos miembros no estaban de acuerdo. Y vamos a hablar de eso más adelante. Para el año nuevo, la iglesia virtualmente se extinguió, aunque algunas ramas dispersas e individuos permanecieron fieles a la causa. Hay loco para todo. A principios de 1861, un ex miembro de la primera iglesia de Rigdon, Joseph Newton, comenzó una correspondencia con él. Newton comenzó a predicar y bautizar en el área de Filadelfia, Pensilvania. Aunque Rigdon parece haber desalentado los esfuerzos de Newton, tantas personas se habían reunido que Sidney Rigdon fue a visitarlos en la primavera de 1863. Le decía, por favor, deja de bautizar. Y Newton siguió bautizando, pero Sidney Rigdon era el profeta del que Newton enseñaba, y Sidney le pedía que la acabara, pero no la acabó y llegó a tener tantos miembros que le pidieron que viniera a visitarlo, y lo hizo. En ese tiempo, Rigdon organizó la Iglesia de Jesucristo de los Hijos de Sion. Al año siguiente, Rigdon aconsejó que mudaran la iglesia a Iowa, pero él nunca se mudó ahí, sino que Post y Newton fueron hechos consejeros de Rigdon, y se estableció un nuevo quórum de los 12, y por varios años Rigdon dirigió a la iglesia por correo. En 1875 el cuerpo principal de la iglesia se fue a Canadá. Sidney Rigdon falleció en 1876 en Friendship, Nueva York. Permaneció fiel a su testimonio de la veracidad del libro de Mormón, pero nunca se reconcilió con ninguno de los otros líderes de la iglesia de la época de José Smith. Durante varios años después de su muerte, muchos seguidores permanecieron fieles a la causa, pero sin el liderazgo de Rigdon, a la larga el grupo se colapsó. Y estos son algunos datos curiosos sobre Rigdon, que aprendí al leer un poco más sobre él. Los rigdonitas creían que José Smith era un profeta caído y por eso Dios lo había quitado de la tierra. Es decir, Dios lo había matado, había hecho que se muera tan joven. Una de las razones por las que Rigdon pudo haberse opuesto tanto a la poligamia es que Smith había tratado de casarse con su hija Nancy. Y cuando Nancy le dijo que no, Smith trató de embarrar el nombre de Nancy. Rigdon profetizó la venida de Jesús y tenía una fecha específica y todo. Incluso muchas personas le dieron todo lo que tenían, hipotecaron sus casas, todo, le dieron todas las posesiones que tenían, porque ¿para qué tenerlas? Total, Jesús iba a venir. ¿Y qué hizo con esa plata Rigdon? Creó un templo para recibirlo a Jesucristo de manera digna, ¿no? Pero no era más que un granero lo que construyó con lo que consiguió. Al final Jesús no vino, para sorpresa de muchos, y muchos de sus seguidores quedaron en la quiebra y se enojaron con Rigdon y se fueron. Y como parte de su profecía de los últimos días, Rigdon pensó que él personalmente iba a pelear una guerra contra la reina de Inglaterra. Y yo no sé si los libros de historia se olvidaron de agregarlo o es que esto nunca sucedió.